Gallego, ella es pediatra, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje infantil. Nos acompaña a esta hora del programa para hablar de los trastornos de aprendizaje, cómo reconocerlos y sobre todo cómo ayudar a nuestros pequeños que pueden estar diagnosticados con uno de estos trastornos a tener una vida dentro de la normalidad donde no exista la frustración, donde no exista tanto la etiqueta ni el bullying, porque se produce todo este tipo de temas, obviamente, cuando hay estos trastornos. Así que bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y por este tema pero tan maravilloso. Bueno, arranquemos que es un trastorno de aprendizaje, como para no desviarnos, porque normalmente niños inquietos a veces vienen del lado de, ay, ¿será un trastorno de aprendizaje? Los trastornos del aprendizaje se presentan en los niños que tienen dificultades en ciertos temas del aprendizaje, pero se les ha dado la instrucción correcta y están motivados. Es el niño que pierde el año. Vean, yo hace muchos años me dedico a esto, yo no conozco el primer niño perezoso, yo lo que veo son niños o que están desmotivados o que tienen trastornos del aprendizaje. Entonces es muy importante detectarlos a tiempo para poderlos acompañar, porque es muy triste la decepción que siente un niño al perder un año escolar. Es el niño que más se esfuerza, el que más estudia, pero que sus resultados no son coherentes con el esfuerzo que él hace al momento de estudiar. Eso es un trastorno del aprendizaje. Se dividen en tres, principalmente, que son la dislexia, la disgrafía y la discalculia. El que generalmente más hemos escuchado es la dislexia. Porque además es el más notorio. Claro que sí. Los otros pasan desapercibidos incluso hasta edades mucho más avanzadas de los niños. Pero entonces, antes de tocar esos tres, yo quisiera que entendiéramos un poquito la raíz del problema. Y como sé que usted ha estado especializándose precisamente en esto, ¿es porque el cerebro funciona distinto? ¿O qué es lo que hace que se presente un trastorno de aprendizaje? Muy bien, entonces lo primero es que no es una enfermedad. El trastorno te acompaña toda la vida. Tengo muchos niños que quieren cambiarse de colegio porque tienen un trastorno del aprendizaje. Yo le digo a las familias, es que la maleta de la dislexia te va a acompañar toda la vida, independiente de que lo cambies o no de colegio. Entonces es un trastorno, siempre te acompaña, y es un cerebro que interpreta los grafemas de una manera diferente. Eso es una dislexia. Lo que hacemos con los niños disléxicos, bueno, hablaremos ahorita más de eso, es entrenarlos para que ese cerebro aprenda a reconocer adecuadamente esos grafemas. Se les hace instrucciones en lectura, en conciencia fonológica, porque el cerebro asume el proceso lector y lee el espacio lector diferente. Es como si fuera por espejo, lo ve distinto. Lo ve diferente, lo interpreta diferente. Un niño puede leer, por ejemplo, la casa es azul, pero él no leyó en su cerebro la casa, sino la faca. Entonces, cuando tú le dices ¿qué es azul?, él dice azul, la faca, y la faca no tiene representación mental. Al no tener representación mental, pero que es azul, lo acabaste de leer, y el niño no sabe, porque lo que él leyó en su cerebro fue faca y no casa. Entonces ahí es donde falla, nos desesperamos, es que eres inatento, es que no pones atención, cuando realmente es un cerebro que interpretó inadecuadamente lo que acaba de leer. Doctora, el tema de este tipo de trastornos, pues digamos que antes no era tan común hablarlos, porque de pronto eran un tabú. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que tenía muchas compañeras que podían tener este tipo de trastornos, pero no se hablaba de ellos en absoluto. Era como, se guarda, se esconde, calladita, no diga nada. Ahora afortunadamente hay muchísima información sobre el tema, pero la pregunta es, ¿esos niños que tienen esos trastornos deberían acudir a un tipo de colegio con alguna educación especial o pueden ir a un colegio común y corriente? La dislexia es más común de lo que pensamos. Se estima, no son cifras colombianas, pero se estima que entre el 14 al 18% de la población infantil tiene dislexia. La mayoría de los niños disléxicos tienen... amplia, Sí, 14-18%. Es más, hay cifras que nos hablan que post pandemia hemos encontrado mayor cantidad de niños con dislexia. Y la idea es que estos niños en su mayoría tienen coeficientes intelectuales normales. Entonces fíjense qué triste un niño que falla en su proceso escolar con un coeficiente y unas capacidades normales por un trastorno como dislexia. La idea es que estos chicos deben estar en el colegio regular, o sea, no tiene que cambiar de colegio, pero todos los colegios, por una nueva ley que se llama la Ley 1421 del 2017, deben de tener una cosa que se llama centros de aprendizaje. El centro de aprendizaje es un espacio en donde los chicos que tienen dificultades en un área específica del aprendizaje van para que tengan un acompañamiento.
Los niños con dislexia no es un copy-paste. ¿Qué tiene este pelado? Dislexia, venga, vamos a ponerle esto. No, se individualiza cada caso y se le hacen los ajustes necesarios para su éxito escolar. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que tengo un chico súper teso sumando. Él es un teso sumando 2 más 3, él mismo te dice que 5. Pero si tú le pones, Juanita tenía 2 manzanas y Pedro le da 3 manzanas, ¿cuánto tiene? Es un chico que en la comprensión lectora se pierde y falla en la respuesta, pero él sabe sumar 2 más 3. O sea, la dislexia tiene que ver con el tema de la lectura. Claro, comprensión lectora, entonces tienen baja velocidad lectora, eso hace que su comprensión lectora falle, cambian las palabras, se saltan renglones porque fallan en la espacialidad. A la hora de copiar van a tener muchos problemas y de pronto no va a ser Y hasta de hablar, entonces, eso no va todo unido. Claro, entonces, el 90% de los niños con dislexia presentaron o presentan trastornos del lenguaje. Entonces, cuando yo identifico de manera oportuna un chico con un trastorno del lenguaje, me puede estar aproximando a un diagnóstico de dislexia. Y segundo, la mayoría de los niños con dislexia vienen acompañados de lo que decimos las ñapas, es decir, de otras cosas. Una tercera parte tienen déficit de atención, la mayoría cursan también con disgrafía, que es un trastorno en el proceso de escritura y de ortografía. Entonces, fíjense que no viene solito, viene con otras cosas, por eso el éxito es identificarlo de manera oportuna y en los Learning Centers, en los centros de aprendizaje de los colegios, acompañarlo, haciéndoles no un currículo paralelo, sino los planes específicos para que este chico que sabe sumar también yo le califique el conocimiento, no la dificultad. Eso me encanta. Tocaste un tema, Nati, que me encanta y es el tema de esos niños inquietos. Pero normalmente, pues, la niñez viene acompañada precisamente de las travesuras, de no prestar atención y con facilidad se da un mal diagnóstico en los colegios, señalando de pronto con problemas de aprendizaje cuando realmente es un niño que necesita actividades extras como para desfogar esa energía. ¿Cómo diferenciarlo uno de lo otro? Eso es muy importante. Si yo duermo mal, al otro día yo no aprendo. Claro. Si yo como mal, al otro día yo no aprendo. Si paso 6 horas en una pantalla jugando un videojuego, al otro día mi proceso de aprendizaje se ve afectado. Entonces hay muchas variables que afectan el proceso de aprendizaje y no todo es dislexia. Entonces eso, y hay una cosa que se llama un trastorno lector. Son niños que tienen dificultad en el proceso lector, pero no son disléxicos. Por eso cuando sospechamos la dislexia en un niño, tenemos que hacerle un examen que se llama una evaluación neuropsicológica que nos dice si efectivamente es disléxico o no. ¿A partir de qué edad se podría hacer este examen? La dislexia se empieza a sospechar cuando yo empiezo el proceso lector, es decir, entre los 5 a los 7 años de edad. Es el momento idóneo para hacerlo. Sin embargo, hay varias cosas. Uno, si mi papá o mi mamá son disléxicos, yo tengo un 40% de posibilidad de ser disléxico. Y segundo, si tengo esa carga genética y desde pequeñito ya tengo un trastorno del lenguaje, que lo empiezo a identificar de los 2 a los 5 años, ya tengo suficiente información para decir, mi hijo probablemente es disléxico. Pero hay algunos signos desde casa que uno pueda empezar a identificar para tomar la decisión de decir, bueno, vamos a hacerle el examen. Claro, cuando yo empiezo a fallar en ese proceso de aprendizaje, yo entre los 5 a los 7 años yo aprendo a leer. Pero después de los 7 años yo leo para aprender. Entonces, claro, a los 7 años el niño empieza a fallar sobre todo en otras lenguas como inglés, francés y en todo lo que tenga que haber un componente lector. Ahí es donde yo digo, y con el antecedente genético muy probablemente mi hijo tiene dislexia. Estamos hablando al principio de la dislexia, pero hablábamos de que son 3, ya vamos a ir con las otras 2, pero antes esta pregunta que me parece muy importante. Una cosa es el diagnóstico y los métodos que creo que los colegios, aunque los tienen, todavía están flojitos en eso, de esas ayudas especiales para los chicos que lo padecen, que ya decíamos, puede ser hasta un 20% de la población, eso es demasiado. Pero otra cosa es en la parte comportamental frente a los otros niños y cómo empiezan a ser señalados y a ser etiquetados por los otros compañeros e incluso por muchos profesores también. ¿Qué hacer con la parte emocional de nuestro hijo si le descubren una dislexia en este caso? Todos los niños tienen derecho a brillar por algo, a ser buenos en algo. Debe ser muy triste la vida de un niño que siempre es el más malo del salón y como yo soy el más malo tengo que brillar en otro sentido. ¿Qué hago? ¿Me porto mal? Porque por lo menos brillo, así sea que me llamen la atención. Entonces se vuelve caótica la vida del niño, que es mal estudiante, mal compañero, que los profesores no quieren estar con él porque el salón se vuelve difícil con este chico y afecta directamente algo muy importante que los niños nunca se puede tocar, que es la autoestima. Entonces, mamá, ¿yo para qué estudio si siempre me va mal? Es tan triste uno escuchar eso en un niño, porque es que todo el fin de semana estudian y al momento del examen les va muy mal, porque no tienen las adecuaciones para ese cerebro. Entonces, mamá, ¿yo para qué estudio? Siempre me va mal. Ojo,
ojo, las diversidades del aprendizaje en los niños me acercan a los niños en la adolescencia a adicciones, a comportamientos antisociales, porque tú tienes que caber en un grupo. Es uno de los principios de la adolescencia. Entonces, el éxito es acompañarlos de manera oportuna, teniendo en cuenta que tienen unos coeficientes intelectuales altísimos. Y segundo, que aprenden de una manera diferente. Entonces, mientras que aprenden diferente. Aprenden diferente. Entonces, mientras que todos aprendemos de una misma manera, ellos aprenden diferente. Entonces, sus aprendizajes son maravillosos cuando se acompañan a tiempo. Cuando no se acompañan, es el niño que pierde el año. Ay, desahogándonos de nuestros hijos. Así se llama este capítulo en Las Tres Gracias. No. Mentiras, pero yo creo que son las etapas del crecimiento. Yo siento que a veces nos falta conocer un poco más a nuestros hijos, o sea, compartir más tiempo con ellos, entender cuáles son sus necesidades. A veces pasan mucho más tiempo en el colegio y comparten más con los profesores que con los mismos papás. Y no se trata de señalar ni criticar. Tenemos que trabajar, tenemos que salir. Y a veces papá y mamá llegan tipo 6 de la tarde, después de que el niño tuvo una jornada escolar, sin entender realmente cuáles son las necesidades de ese niño. Entonces yo creo que este es un llamado de atención, no para darnos palo, porque es que no hay libreto o no hay libro donde uno le diga, vea, ¿cómo ser papá o mamá? Eso no existe. Pero sí creo que a veces nos toca prestarles atención, leerlos, y no solamente leerlos, sino como mirar, ¿no? Cosas que se nos quedaron de la primera parte de la entrevista que me parece importante. 20% de la población mundial podría tener dislexia. Además, se diagnostica entre los 5 y 7 años cuando se aprende a leer. Hay que estar muy atenta. Exacto. Si usted o su esposo tienen algún trastorno del aprendizaje, este bebé que viene en camino o que usted está creando tiene un 40% más de posibilidades de tenerlo. ¡Uy, me aprendí la lección! El resumen ejecutivo. El trastorno de aprendizaje no es lo mismo. Pero bueno, nos quedaron otros dos problemas de aprendizaje, que es la disgrafía y discalculia. Entonces empecemos, ¿qué es la disgrafía? La disgrafía se confunde mucho porque eso muchas veces dicen, ay, si tú confundes la derecha con la izquierda, es que tienes una disgrafía o una dislexia. No, muchas veces uno es, ¿con cuál es que me he hecho la otra? Entonces no es exactamente eso, son niños que ya en su proceso de escritura fallan, juntan palabras. Cuando tú chateas con una persona con disgrafía, tú dices, no le entiendo nada, no tienen signos de puntuación, no hay comas, juntan las palabras y generalmente... Hay que sacar a las mamás de ese grupo. Sí, no entiendo qué dice y generalmente tienen disortografía, o sea, tienen una ortografía pésima. Confunden también las palabras, hacen palabras en espejo, la B con la D, el 8 y el 3, entonces confunden números y letras, pero vienen acompañadas de otras cosas, no solamente la confusión. Recordemos que esta confusión se puede dar inclusive hasta los 9 años, pero cuando hay esta confusión y se acompaña de estas otras dificultades en el proceso de escritura, fallan. Hay que tener algo importante. Hay niños que su proceso de motricidad de los miembros superiores tiene dificultades. Entonces es un niño que no escribe con una pinza, sino que toda la fuerza la hace en el hombro. Entonces es el niño que empieza a escribir, rompe la hoja y se cansa. Entonces escribe feo, no le gusta escribir y dicen, ah, este chico tiene disgrafía. No, tiene un proceso motor que le afecta su proceso de escritura y lo que hay que hacer es mejorarle la pinza y enseñarle que uno hace la fuerza y la precisión es en la mano, no en el hombro. Entonces también se confunde. A veces es importante sí consultar, porque muchas veces cualquier comportamiento uno puede decir, ah, claro, es que esto es dislexia porque es que yo lo vi en tal parte que los niños que hacen esto es dislexia, pero muchas veces digamos que hay niños que tienen la fortuna de que se les diagnostica a tiempo, pero hay adolescentes que toda su niñez lucharon contra eso, pero nunca fueron diagnosticados. Entonces, hay muchísimos beneficios de ser diagnosticado a tiempo, ¿cierto? Claro, ojalá todos los chicos en donde sospechamos que tienen un trastorno del aprendizaje o del comportamiento se pudieran acompañar a tiempo. Con eso volvemos a lo mismo, la medicina debe ser igual y este tipo de diagnósticos deben ser igual sin importar ni los colegios donde estén, ni los barrios en los que vivan, porque muchas veces desafortunadamente en esos trastornos de aprendizaje sí que vemos diferencias en el diagnóstico. Pero aquí sí va, o sea, hay colegios que definitivamente no se adaptan. Ahí sí que uno no la piensa 2 veces, hay que sacar al niño de ese colegio. Sí. O sea, uno dice, ¿el niño se tiene que adaptar al colegio o el colegio se tendría que adaptar al niño? Vamos con preguntas por los televidentes. Ah, claro. Bueno, primero ellos. Bien juiciositas, pues. A ver. Vamos a ver qué preguntan. Es que él se tomó su tiempo. Dice, buenas tardes. Con respecto al tema del día de hoy, quiero preguntar si en los adultos también es posible diagnosticar una dislexia y en caso, me imagino que es en caso,
En casa. En casa, ¿cómo nos podemos dar cuenta si padecemos de esto o no? Claro, la dislexia, como les dije al principio, es un morral con el que vas a cargar toda tu vida. El niño, el joven y el adulto siempre van a ser disléxicos. Entonces, ¿cómo sospecho que un adulto tenga una dislexia? Que haya perdido años en su proceso de escolarización, que aprender sea difícil, evitan leer. Cuando tú le lees, tienes súper buena comprensión lectora, pero cuando le toca a esa persona leer, entonces es evitativo. Generalmente hacen trabajos rutinarios para evitar realizar cosas nuevas que impliquen un esfuerzo principalmente lector. El diagnóstico, nuevamente, una evaluación neuropsicológica, las evaluaciones cambian de acuerdo a la edad a quien se la vamos a realizar, sería para adultos. Ahora, ¿qué puedo hacer? Cuando yo ya crezco, genero herramientas en donde compenso. Entonces, a veces la dislexia no es tan clara, porque ya tengo otras herramientas para compensar esa dislexia, pero hay tratamientos también para adultos. Bueno, pregunta. Vamos a ver con nueva pregunta de nuestros televidentes. Dice, buenas tardes, mi nombre es Luz, para preguntarle a la doctora qué es la... Dislalia. Dislalia. Gracias por estos temas que tratan en el programa. Bueno, la dislalia es un trastorno del proceso del lenguaje, en donde los niños tienen dificultades para producir algunos fonemas. Entonces el niño que dice, por ejemplo, el cajo, en vez de decir carro, entonces la articulación de los fonemas está afectado. Generalmente se presenta entre los 2 a los 5 años de edad. Cuando un niño tiene, obviamente a cada edad yo tengo unas metas diferentes. Por ejemplo, la R es una meta a los 5 años, la S y la L es una meta a los 4 años. Entonces, de acuerdo a la edad, yo a un niño de 3 años no le puedo exigir que diga la R. Entonces, la dislalia es cuando ya cumplo esa edad donde debo tener una meta de lenguaje y aún no lo he logrado. En el caso, por ejemplo, de los niños que tienen dislalia, ¿podrían también presentar una dislexia? Claro que sí. Entonces, la dislalia, trastornos fonológicos se presentan hasta en el 90% de casos de los niños con dislexia. ¿Es cierto que el gatear es indispensable para poder hacer una buena creación neuronal del lenguaje? Con el gateo hay mucha controversia. Inclusive hay un estudio reciente de Cochrane que nos dice que aparentemente los niños pueden quedarse sin gatear. Sin embargo, hubo un estudio muy grande hace varios años donde se recopilaron muchos niños, hablamos del gateo, y el gateo te da habilidades en reflejo ojo, mano, pie. Promueve que tú al gatear toques texturas, experimente la textura, lo que tú no toleres en la mano no lo toleres en la boca. Entonces mejora también la alimentación y la masticación de los niños. Y parece que en tu proceso de motricidad también te mejora. Las personas que no gatean, es muy gracioso caminar con ellas porque empiezan a caminar y se van yendo como para los laditos. Entonces no caminan derecho. Entonces son ventajas que también tiene el gateo en 4 puntos, manos y rodillas. Bueno, más preguntas de nuestros televidentes, Caro, tenemos. Ya sé que la próxima vez que me digan, Olguita, me estás corriendo, les voy a decir, es que yo no gateé. A ver. Buen día, mi hijo este año termina la guardería, es muy tímido, tiene 4 años y medio, es callado, pero por lo que hemos visto muy inteligente, sabe coger el lápiz y demás. No sabemos si ingresarlo el próximo año a un colegio normal de metodología antigua, clases magistrales de 1 hora por materia o a un tipo más didáctico, que aprenden siempre con el juego. Agradezco la guía, Alejandra. Bueno, escoger el colegio de los hijos es todo un tema muy particular. Sí. ¿Por qué? Porque uno escoge un colegio para la familia, no para el hijo, porque tú tampoco a esta edad conoces muchas de las habilidades de tu hijo. Si no es un colegio, ya tú aquí decides si queda cerquita a tu casa, si es mixto, tener más religiosos, para poder escoger el colegio idóneo. Ojo, la educación del hijo comienza en casa. Entonces el colegio es importante, pero la casa lo es aún más. Y cuando nuestros hijos tienen habilidades cognitivas altas, esto se mejora en los semilleros, en actividades extracurriculares. Eso es todo un tema que tenemos que tocar sobre cómo escoger adecuadamente el colegio. Ese es un tema que me parece súper interesante. Ese es un tema aparte. La escogencia del colegio. Qué pena me río, sino que por aquí nos habló Martincito, nuestro sonidista, y dice, y cuando el niño habla hasta por los codos y tiene 2 años, ¿qué hacemos para callarlo? No lo calles, maravilloso. El lenguaje es la puerta de entrada al pensamiento. Cierto. Doctora, entonces, si un niño tiene dislexia, es posible que tenga otras condiciones, claro, o sea, no sí. es como solamente una y ya, puede tenerlas todas como también puede tener solo dislexia, o sea, puede tener dislexia, confundirse a leer, pero escribir completamente. Pero hemos hablado de la dislexia y de la disgrafía y nos queda una pendiente. La discalculia. La dislexia y la disgrafía es más común en los hombres que en las mujeres. La discalculia es más común en las mujeres. Nosotros con las palabras no tenemos tantos problemas. Total, para hablar estamos muy bien. Y es una dificultad en el proceso lógico-matemática, sobre todo que requiere memoria. Tablas de multiplicar, ángulos, coherencia
hacen seguimientos matemáticos. Entonces la discalculia son niños que fallan principalmente en materias como las matemáticas. Hay algo muy importante dentro de estos 3 trastornos. Tienen dificultades también en, ahora que digo seguimiento, en todo aquello que tenga un orden, en lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, abril, o sea, todo esto que tiene un orden fallan. Estamos en febrero, abril, junio, se van pasando también así los meses y los días. O sea, todo, por ejemplo, en tablas de multiplicar fallan también continuamente. Pero eso es un tema de una edad mucho más avanzada, porque Claro. en el chiquito, de hecho, ubicarse en espacio y tiempo, o sea, antier fue ayer, ayer es Ajá, los mañana, tiempos. o sea, ellos, pero llega una edad en la que uno dice, ya a estas alturas debería tener claro Que eso. normalmente es entre los 9 a los 10 años de edad, en donde ya, por ejemplo, esa coherencia en días de la semana, meses, ya es muchísimo más clara para ellos. Y existen, perdón. No, dale, tú Existen primero. grados de discalculia. Es decir, o sea, yo puedo decir como tiene discalculia por esto, pero se sabe ubicar en los meses. Claro, Pero es que o yo sea, creo que hay tengo. niños que pueden tener un trastorno del aprendizaje, pero tienen coeficientes intelectuales tan altos que tienen herramientas y la compensan, entonces el trastorno no es tan evidente. O sea que nos quedamos tranquilos, no, acompáñelos de igual manera, acompáñelos. ¿Cómo se acompañan? Con terapias. Nos pregunta una televidente a Sí. través del interno si hay algún test o algunos puntos que como padres de familia podríamos nosotros tener en cuenta antes de llevar a nuestro hijo a consulta. Bueno, ¿Alguna la actividad. actividad o algo? O sea, ¿cómo puedo sospecharlo desde casa? Pues yo creo que con libros o no. Entonces, primero que todo, a los niños se les lee, desde que nacen. Empieza el proceso lector. Entonces, ojo con la genética, ojo con el lenguaje. Y cuando mi hijo está motivado, quiere hacer una actividad, pero le cuesta mucho trabajo. Cuando yo empiezo a ver que es evitativo en ese proceso lector, pero que cuando yo estudio con él se lo sabe muy bien y al momento del examen falla. Ojo con esos jóvenes. Podemos estar ante un trastorno del aprendizaje. Instagram de la doctora Natalie para que la gente pueda seguirla. Además, hace unos live buenísimos y tiene una información increíble. Claro, cualquier cosa estoy a la orden, estimulación zurdos en Instagram, por ahí me pueden encontrar, o al mail estimulacionzurdos@gmail.com. Los zurdos sí son más inteligentes. Son diferentes. ¿Usted es zurda? No, no soy Entonces, zurda. ¿por qué le puso estimulación zurda? Porque ser zurdo es muy duro. Los zurdos mi tienen hija una es vida zurda, muy sí. dura. Pero eso no tiene que ser un factor que te limite en la vida. Entonces, todos son bienvenidos. Sin embargo, nuestros zurdos se escribe con S, termina en Z por todo el tema de la inclusión. Todos son bienvenidos. Me encanta. Julieta es zurda y Julieta sufrió con el tema de los cuadernos, como esos que tenían para poder escribir con el escritorio, ya eso no Imagínense que mi respeta. papá me cuenta la historia que él era zurdo y le amarraban la mano al cuerpo para que aprendiera a escribir con la derecha. Con la derecha. A mí no me la amarraban porque ya estaba en otra época, pero también me cambiaron. Yo era zurda y ahora utilizo las dos. Ah, bueno, Ya una ambidiestrismo te tocó aprender con la otra, total. Bueno, un tema muy interesante y nosotros seguimos. ¿Qué niñas? ¿Cocina? sí, el momento favorito. Yo mejor como, pero listo. Pasar que como cocina de bueno.